sus hijos suelen elegir el último momento, o sea, un día antes para estudiar y repiten lo mismo para memorizar. A la hora de estar leyendo todo en el iPad, pues quizás va a leer mucho más rápido, pero quizás no va a comprender nada. También puede pasar, y esto lo hemos estado viendo todos los que estamos en el sector educativo, la caligrafía. Ni siquiera tienen una letra, pues digamos, redondita, ni ellos la entienden. Yo lo que le digo a los niños, no importa qué edad tengan, qué materia sea, lo que importa es que tu cerebro arroje en el papel la información que subrayaste. Hola, ¿qué tal? Aquí de nueva cuenta Miss Yola Marcos para traerles un tema muy interesante que tiene que ver con los beneficios de que sus hijos tengan un buen método de estudio. Yola, ¿por qué es tan importante un método de estudio? Fíjate que en mi experiencia el principal obstáculo de quien no logra un buen aprendizaje es que no cuenta con un método de estudio. Yo les pregunto a las madres de familia o a los padres de familia, ¿sus hijos suelen elegir el último momento, o sea, un día antes para estudiar y repiten lo mismo para memorizar? Ahí es donde está el error. ¿Por qué? Porque cuando leen una y otra vez la información para memorizarla, no basta. Si no arrastran el lápiz, siguiendo un buen método de estudio, no van a generar un aprendizaje. Por eso es muy importante en mi taller de habilidades y técnicas de estudio aprender esta metodología que va desde prelectura, lectura comprensiva, subrayas, haces esquemas, haces resúmenes y finalmente memorizas. Son 6 pasos que son sencillos, sí, pero si dejas todo para un día antes, no lo vas a lograr. Yola, ¿qué opinión tienes con relación a que los niños de hoy en día estudian solamente desde un iPad y nada más leen? Fíjate que está comprobado que no se da el aprendizaje porque las conexiones neurológicas no se dan. Y pues definitivamente la tecnología tiene sus ventajas, yo no lo puedo negar. Por ejemplo, es algo interactivo, tienen toda la información en un clic. De repente un niño me dice, ay, Yola, no sé qué significa tal cosa. Ahí tienes tu iPad, búscalo. Sabes, ahí tienen toda la información de volada. Todo está en el dispositivo. Y también tienen movilidad. ¿Qué quiero decir? Pueden pasar de una cosa a otra. Aquí el problema son las desventajas, que un niño cuando tiene al alcance el iPad y tiene todo ahí, pues también tiene las redes sociales, también tiene los chats de los amigos, también tiene los videojuegos, qué gran tentación. Entonces se va a distraer muchísimo más. Además de que a la hora de estar leyendo todo en el iPad, pues quizás va a leer mucho más rápido, pero quizás no va a comprender nada. Entonces, qué importante es que no estudien del iPad. También puede pasar, y esto lo hemos estado viendo todos los que estamos en el sector educativo, que la caligrafía, ni siquiera tienen una letra, pues digamos, redondita, ni ellos la entienden. Cuando llegan a hacer las cosas conmigo y empiezo a ver cómo escriben, digo, a ver, ¿qué dice aquí? Porque yo no le entiendo, ellos menos. O sea, su caligrafía no es buena, su escritura no es buena. De un renglón se brincan al otro, no tienen estructura, no saben organizar las ideas. Qué importante es que no dejen de arrastrar el lápiz. A mí una de las cosas que ya lo he comentado y me llama mucho la atención es que, pues sí, en mi taller están una cosa tras otra y al final a veces les queda un ratito de tiempo y me piden permiso para terminar una tarea. Sí, claro que sí. Y abren su iPad. Le digo, ¿por qué en el iPad? No, es que tengo tarea de matemáticas. Y entonces empiezan a resolver y lo que hacen es que amplían la pantalla, ponen la respuesta en un espacio en blanco que ni líneas tiene y así como va, la mandan. Entonces, qué importante es que sí tengan esa estructura, porque la estructura que no plasman en el papel entonces tampoco está aquí en su cabecita. No se traspasa. Exactamente, no se traspasa. Yola, me gustaría que pudiéramos platicar porque hace un momento mencionaste hacer esquemas. ¿Por qué hacer esquemas es importante para estudiar? Los esquemas pueden ser de muchos tipos y hasta los pueden combinar. Yo le digo a los niños, un esquema lo que tiene es que en un solo golpe de vista puedes ver toda la información. Eso les da mucha estructura, estructura que luego se llevan al examen.
¿verdad? Entonces, qué importante es que los niños hagan esquemas para estudiar. Esto te ayuda a organizar también tus ideas, los conocimientos, ¿verdad? Exactamente, porque simplemente el otro día platicaba yo con una de mis alumnas de la carrera de medicina, que es demasiado contenido. Entonces yo lo que le decía, bueno, pues evidentemente tienes que dar una lectura rápida para ver cuáles son los temas y subtemas, para entonces saber cómo vas a acomodar tu esquema. ¿Por qué? Porque hay niños que no, que subrayan un subtema y empiezan a desarrollar el esquema. Subrayan otro subtema y empiezan a desarrollar. No, primero lee completo y estructura la información primero aquí en tu cabecita para ver cómo la vas a plasmar. Para organizarlo. También creo que favorece mucho la comprensión, ¿no? Así es, porque para tú llegar a escribir tu esquema, plasmarlo en papel, ya tuviste que haber dado una lectura comprensiva. Entonces, no vas a pasar al siguiente párrafo hasta que no hayas comprendido ese párrafo y hayas subrayado las ideas que para ti son importantes que vas a plasmar en el esquema. Y también, Yola, creo que sería importante mencionar que mediante hacer esquemas puedes desarrollar esta habilidad de análisis y sintetizar, porque pues un capítulo puede ser 10, 15, 20 hojas. Claro, y es impresionante cómo yo veo que los chavos, ¿verdad? A la hora de dar la primera parte para hacer un esquema, pues tienes que ojear y ver qué temas, subtemas son, cuántas páginas son y demás. Y entonces dices, ok, yo he visto chavos que de 20 páginas te hacen un esquema muy sencillo, ¿verdad? Lo hacen un mapa conceptual con los puros conceptos y toda la estructura. Y he visto otros niños que les das 2, 3 páginas y como quieran necesitan toda la hoja. ¿Por qué? Porque escriben muchísimo y no pueden discernir. Entonces, yo lo que le digo a los niños, no importa qué edad tengan, qué materia sea, lo que importa es que tu cerebro arroje en el papel la información que subrayaste. Y quizás yo les digo a los niños, y lo hemos comprobado, le doy a toda la clase, a todos los que están formando parte de ese grupo, les doy una, digamos, una lectura de historia que tiene sus subtemas. Y les digo, ok, lean, subrayen y cada quien va a hacer el esquema que quieran. Y tú ves cómo cada niño tiene su propia estructura de acuerdo a cómo funciona su cerebro. Y es válido. Lo que importa es que lo plasmen en papel. Totalmente. Sí, como decíamos, y ahorita que hago un recuento, ahorita que mencionas todo esto, yo sí recuerdo que si yo no escribía, si no utilizaba colores, si no sacaba esos conceptos, das de cuenta que la clase pasaba en vano. Exacto. Y también te voy a decir una cosa. No sé, la información en el cerebro de los niños cuando se trata de un tema nuevo solamente está ahí por 48 horas. Si no la repasas o haces un esquema, se va a ir. Se va a ir a la bandeja de reciclaje como en una computadora. Ahora, cuando tú haces un esquema a la hora de repasarlo, va a ser mucho más fácil que volver a leer todo el libro de historia. Porque hay niños que eso hacen, leen y leen y leen. Y luego regrésate a leer, pues ya no quieren. Entonces, mejor sigue un método de estudio un paso a paso, ¿verdad? Y lograr este aprendizaje significativo que lo hemos estado platicando en los diferentes episodios y me gusta mucho rescatarlo. Aprendizaje significativo. Exactamente. Ahora, es el cuarto paso de mi metodología de estudio, el hacer esquemas. Para haber hecho un esquema, tú tuviste que dar una lectura rápida. ¿Qué es la lectura rápida? Lo voy a dar otra vez porque muchas mamás me lo han pedido. Es solo leer temas y subtemas para ver de qué se trata y ver más o menos el contenido y darte una idea de lo que tienes que estudiar. Ahí vas a descubrir, esto lo mencionó el maestro. El maestro con razón había hablado también de este otro tema. Entonces reforzamos y también contamos las páginas. No es lo mismo estudiar 20 páginas que 40 o 5 que 20. ¿No? Entonces de ahí pasamos a dar una lectura comprensiva, que es leer párrafo por párrafo hasta comprender. Ya comprendí, voy a ver qué fue lo más importante de ese párrafo y lo voy a subrayar. Hay niños que usan 2 colores de plumón, otros uno solo, perfecto. Subrayo qué es lo más importante que siento que debo memorizar. Yo le digo a los niños, dejen fuera ejemplos, porque para eso son, para ejemplificar, no para memorizar. Dejen fuera lo que se repite, porque muchas veces te ponen el concepto y abajo del concepto te van a poner una explicación de ese concepto. Entonces, el concepto literal o subrayas la explicación del concepto. También es importante que no subrayen la información que amplía el autor. ¿Qué quiero decir?
hay autores de libros que se explayan por cultura general. Ellos tienen que aprender a detectar cuándo ya el autor ya no está dando información que me deba de memorizar. Y también no subrayen la información que compara. Porque, por ejemplo, si estás estudiando la historia de México, por ejemplo, la Revolución Mexicana, y me la comparan con la Revolución Francesa. ¿Para qué subrayo lo de la Revolución Francesa si lo que viene en el examen es lo que es la historia de México, la Revolución Mexicana? Entonces ellos tienen que aprender a distinguir qué deben de subrayar y qué no. Sobre todo, deben de subrayar lo que sienten que se deben de memorizar. ¿Por qué? Porque lo que subraye lo voy a meter en los esquemas y en los resúmenes. Como digo, mi cuarto paso es hacer esquemas. Ahora, hay muchos tipos de esquemas. Yo les digo a los niños, está el cuadro sinóptico, que yo no sé si lo has visto tú, Dani, pero es el de las llavecitas. Ese me encanta. ¿Por qué? Porque en ese tipo de esquema tú vas a copiar literal lo que subrayaste. Entonces, cuando tú haces el cuadro sinóptico, pues ya no tienes que hacer un resumen. También está lo que es el mapa mental, que lo usan mucho los que estudian medicina. ¿Por qué? Porque es un esquema que lleva más dibujos que palabras y que parece una telaraña. En el círculo central pones el título y luego de ahí empiezas a arrojar con los rayos del sol, como si fueran rayos del sol o una telaraña, los conceptos o los subtemas y también los vas haciendo como dibujos. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños asocian el concepto con el dibujo y es más fácil aprender. Los que estudian medicina no sueltan este tipo de esquema porque se tienen que aprender todas las partes del cuerpo. Entonces, definitivamente es de gran ayuda. También está el mapa conceptual, que es el más querido por todos los hombres, sobre todo, porque puro concepto. Y ellos bien prácticos. Nada más ven la palabra y se acuerdan de la definición. Al punto. Y no batallan. Hay líneas de tiempo, hay diagramas de flujo, hay muchos tipos de esquema. No importa cuál hagan. Y si combinan unos con otros, plasmen en papel su aprendizaje. ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar cuando ya tengan que repasar a lograr repasar mucho más fácil. Sobre todo, si ustedes terminan un tema, chavos, ay, es que ya hoy acabamos el tema de la Revolución Mexicana. Perfecto. Lo que sigue es llegar a casa y hacer tu repaso semanal. No dejes para un día antes del examen aplicar esto que te estoy enseñando porque no lo van a lograr. Padres de familia, pidan a sus hijos que vayan haciendo sus repasos semanales. Es de vital importancia. Oye, Yola, ahorita mencionaste y a lo largo de los episodios has mencionado a los alumnos que has tenido que son de medicina. Así es. Pues traemos un testimonio. Ay, me encanta, Dani, platícamelo, porque yo no lo he, hay muchos que me han mandado, vamos a ver qué dice este. Dice, soy estudiante de la Facultad de Medicina y actualmente curso segundo semestre. Llevo la materia de anatomía, ahorita dijiste lo de las partes del cuerpo. Exacto. Que es una de las materias más complicadas de la carrera. Las técnicas y el método de estudio de Miss Yola me favorecieron para encontrar la forma adecuada para poder estudiar la materia, obteniendo como resultado pasar mi segundo parcial, el cual solo lo pasaron 4 de 40 personas de mi grupo. Por todo esto me encuentro satisfecha con los resultados. Wow, me encanta. No sé si después ya me enteraré quién fue la que lo escribió. Me encantan estos testimonios, Dani, porque es una prueba que un buen método de estudio te va a llevar a lograr tus metas académicas. Y bueno, Dani, se nos acabó el tiempo. Me encanta platicar contigo, me encanta platicarles a ustedes, padres de familia, estos temas tan interesantes. Los dejo, nos vemos en el nuevo episodio de Miss Yola Marcos.